Buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a esta lección, la lección 2 de la llegada del... No, no es la llegada, esto fue mi otro curso. Este curso se llama la Iglesia Cristiana. Sí, entonces estamos en la lección 2 y pues hoy, esta noche, vamos a estudiar el día de Pentecostés. Vamos al libro de Hechos, 50 días después de la Pascua. 50 días ya habían pasado la crucifixión, muerte y la resurrección de Jesús. Y en esta fiesta de Pentecostés la gente venía de todas partes y de otros países. Era una fiesta grande con gran diversidad de personas y en este Pentecostés pasó un evento maravilloso. La promesa de Dios fue cumplida. El Consolador, el Espíritu Santo, llegó a los discípulos con el propósito especial. Les dio señales y dones milagrosos para ayudarles a proclamar las buenas nuevas sobre Jesucristo. Entonces, esto es nuestro enfoque de hoy, de la lección 2. Y vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón, para que yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la fe. Te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra para que el Espíritu Santo pueda fortalecer mi fe. Amén. 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 Ok, muy bien. Muy bien. Otros están entrando ahora. Está funcionando el audio para Ebert. Bienvenidos a Ebert y Julio. ¿Quién más estaba entrando? Verónica. Pastor, gracias. Excelente, sí. Manuel también. Muy bien. Entonces, pues Nimia. Sí, Nimia está con nosotros también. Gracias por Sí. estar aquí, Nimia. Ok, vamos a empezar entonces con la clase. Voy a compartir otra vez los objetivos de este curso, del curso en general. Entonces, el primer objetivo, leer y entender historias clave de los sucesos después de la resurrección, utilizando el método de las 4C, y he compartido un documento, una descripción de este método en el grupo de WhatsApp. Entonces, ustedes pueden leer este documento para entender un poco mejor, pero vamos a usar este método. Entonces, también ustedes pueden aprender durante cada lección porque estamos usando el método dentro de las lecciones. El objetivo 2 es considerar ley específica y evangelio específico en historias de la Biblia y aplicarlos a sus vidas, a nuestras vidas personales. Esto es otro objetivo del curso. Nosotros vamos a enfocarnos en ley y evangelio y estos básicamente son las preguntas de consolidar, donde hablamos del pecado en la historia y el amor de Dios dentro de la historia. Entonces, esto es donde encontramos este objetivo, ley y evangelio. También, el último objetivo del curso es identificar el propósito de la iglesia cristiana y desear de ser un miembro activo del cuerpo de Cristo. Eso es nuestro deseo durante este curso. Entonces, estos son los objetivos. Bienvenidos de nuevo. Tenemos otros estudiantes que están entrando y también por eso voy a compartir la diapositiva otra vez que dice cómo conectar al audio porque hay algunos que no tienen el audio en este momento.
Entonces, un momento. Ok, muy bien. Continuamos entonces con los objetivos de esta lección. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 2, 1 a 21 y identificar el propósito de Pentecostés en Hechos 2 y examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lengua. Entonces, tenemos estos objetivos para esta noche. Muy bien, entonces vamos a empezar con el estudio de las 4C. Entonces voy a empezar con la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día, captar. Y la pregunta de esta noche, para empezar nuestro estudio de las 4C, es ¿qué es la fiesta de semanas o Pentecostés? Podemos escuchar algunas respuestas, 2 o 3, y después voy a compartir lo que tengo de mi parte. Entonces, ¿quién quiere comentar sobre la fiesta de las semanas o Pentecostés? Ahí estoy, profe, yo. Nimia, adelante. Ajá. Bueno, era esa fiesta duraba como una semana y venía mucha gente, no solamente los de allí de Jerusalén, sino que venían mucha gente griego, venían árabes, venía mucha gente porque era una fiesta como muy vistosa, ¿ok? Allí ellos celebraban el día que Dios les entregó las tablas de la ley, pero también tenían las primicias. Eso era según lo que ellos habían producido, pues su agricultura. Entonces, en esos días ellos también celebraban todo eso y venía mucha gente, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el Pentecostés dice en el video que significa quincuagésimo, ¿no? O sea, 50 años. ¿Ve? Eso era, habían pasado más de 50 años de la Pascua. ¿Sí? Sí, Nimia, sí, es 50 días después de la Pascua, ¿cierto? Sí. 50, Entonces, sí, 50 días de la Pascua. muy bien. Bueno, ellos estaban reunidos, profe, ellos estaban reunidos en una casa y de repente, ¿verdad? Y bueno, se quedaron así como atónitos. ¿Y por qué? Porque vino la promesa de Dios. El Espíritu Santo hizo, ese fue el día que hizo como la llegada, y todos los que estaban allí se quedaban asombrados porque ellos hablaban en sus mismos idiomas y ellos decían, bueno, pero estos no son griegos, no, estos no son galileos que están hablando nuestro propio idioma. Estaban perplejos, estaban muy... Entonces Pedro, al ver que ellos estaban como diciendo, no, ellos los que están en ebrios. Entonces Pedro se levantó, ese es el primer, como se dice, la primera prédica de Pedro, y llama la atención y les dice que no, son las 9 de la mañana y que ellos no están ebrios, que es simplemente que le presten atención porque él les va a explicar que se estaba cumpliendo allí la profecía del profeta Joel, donde decía, ¿verdad?, que vendría el Espíritu de Dios, profetizarían y ¿qué? Profetizarían y que
antes que llegara el día grande, el sol se oscurecerá y esas cosas que estaban ya profetizadas, y Pedro les da una explicación exhaustiva, pero más o menos. Gracias. Gracias, Nimia. Sí, y vamos a hablar Gracias. de esta prédica de Pedro en la próxima lección. Entonces, lección 3, hablamos de esta prédica. Muy bien. Y entonces, continuando con la fiesta de las semanas o Pentecostés, tenemos tiempo para dos más. Entonces, Miriam y después Ebert. Miriam, adelante. Está en mudo el micrófono, Miriam. Tiene que abrirlo. Ahora sí. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Bendiciones. Para mí es un grato honor y una bendición grande de poder compartir estas enseñanzas que nos ayudan a crecer espiritualmente y tener una madurez que el Señor es lo que delega de cada uno de nosotros. La fiesta de Pentecostés fue una celebración, a mi entendimiento, ¿verdad?, donde ellos celebraban la fiesta de las primicias, de los granos, de los cereales, y también, como dijo nuestra hermana, de las tablas, de los mandamientos. Esta fiesta, después de los 50 días, eran después del grano, ¿verdad? Esto era como un rito de los cereales. La fiesta de Pentecostés era una invitación del bien de la tierra. Entonces, para mí, en lo que yo he entendido, anteriormente ellos no tenían no había necesidad de una ley. O sea, ellos como te digo, la palabra es, ellos se regían por la ley mosaica, la ley de Moisés. Pero una vez que llega el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo muestra su presencia y cae sobre ellos, que hay reparticiones de lengua, ya es una iglesia naciente, ¿verdad? Porque es la nueva iglesia naciente. Ya ellos, entra la promesa que ellos, cuando el Señor les dijo, y les dejaré a un consolador y serán manifestaciones grandes, más de lo que yo he hecho en milagros y prodigios. Entonces ya ellos, una vez que ellos tienen la llenura del Espíritu Santo, empieza lo que es el poder del Espíritu Santo en cada discípulo, y eso fue algo apoteósico, algo grandioso, que se manifestó el poder del Espíritu Santo en ese momento, y muchas personas fueron convertidas y creyeron realmente en Dios que anteriormente no creían, solamente por ver ese milagro. Y de ahí entonces ya la ley vino a ser escrita en el corazón de cada uno de ellos, como dice la palabra, ¿verdad? Que escribirá mi palabra en la tabla del corazón. Entonces, esa es mi participación en esta noche para con ustedes. Bendiciones. Gracias, Miriam. Sí, excelente. Gracias por esta aportación. Muy bien. Una persona más. Ebert, ¿algo más para compartir con nosotros? Sí, buenas noches. Dios les bendiga a todos, hermanos. Sí, como ya me han precedido mis hermanas, se llamaba la fiesta de Shavuot para el pueblo hebreo, fiesta de la semana o 50 días, transcurrió la Pascua. Era la fiesta también de las primicias, como ya ellos han hablado. Para nosotros podemos encontrar que comienza la iglesia, como dice nuestra hermana, a través de la gracia. El primer mensaje del apóstol Pedro, en la cual la palabra dice que se convirtieron como 3,000 personas, también eso sería una primicia del comienzo de la iglesia, a partir de que el Espíritu Santo está ya no
sobre nosotros, sino en nosotros, porque en aquel momento de la antigüedad el espíritu venía, como venía sobre Sansón, por un momento, y no permanecía, sino que era para cuestiones específicas. Ahora el espíritu permanece con nosotros porque es el espíritu quien a través del conocimiento de la palabra nos redarguye de nuestros pecados de justicia y de juicio. Y encontramos pues que ese es realmente la llegada y la llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Gracias, Ebert. Muy bien. Muy bien, sí. Entonces, voy a resumir un poco aquí. Pero sí, he visto en el chat también, Juan Carlos habla de los 50 días, también la fiesta de las semanas, agradecimientos por las cosechas. He oído de esto también de Miriam hablando de las primicias. Muy bien, entonces voy a resumir los puntos aquí. Entonces, podemos encontrar esta, pues, Pentecostés en el Antiguo Testamento, en Levítico 23, Deuteronomio 34 también. Y significa, como ustedes ya han dicho, 50 días. Entonces, estamos 50 días después de la Pascua. Esto es, en este día encontramos el día de Pentecostés. También se llama la fiesta de semanas porque 50 días es 7 semanas. Pues 7 semanas, 7 semanas es 49 días. Entonces, el día después de 7 semanas es el día 50. Entonces, también es la fiesta de semanas. Y Pentecostés celebraba el momento en que recibieron los 10 mandamientos de parte de Dios. Pentecostés tenía su carácter agrícola. Daban gracias a Dios y ofrecían las primicias de las cosechas. Por consiguiente, la fiesta también se llamaba la fiesta de la cosecha y el día de las primicias. Y sí, en esta fiesta, en la fiesta de Pentecostés, descansaban y llevaban ofrendas. Fue una fiesta solemne en la cual ningún trabajo servil se hacía y a la cual cada israelita varón fue requerido asistir en el santuario. Entonces, sí, esto es parte de la fiesta y últimamente, pues esto es lo que encontramos en nuestra historia de hoy. Algunos probablemente hicieron una peregrinación a Jerusalén en el Nuevo Testamento para asistir a la Pascua y quedarse para Pentecostés. Al igual que el apóstol Pablo regresó a Jerusalén para Pentecostés al terminar su tercer viaje misionero. Y en cualquier caso, los creyentes judíos de otras partes del mundo querían estar en Jerusalén para celebrar dos de las tres grandes fiestas anuales establecidas por Dios en el Antiguo Testamento, la Pascua y Pentecostés. Entonces, ahí estamos en nuestra historia de hoy. Estamos hablando de Pentecostés y hay tanta gente en Jerusalén, de todas partes, de todas las naciones, y esto es lo que encontramos en nuestra historia esta noche. Entonces, ahora voy a contar la historia. Después vamos a tener tiempo para contestar algunas preguntas de considerar, de comprensión. Pero primero voy a contar la historia. Ustedes ya han leído esta historia en sus Biblias, han escuchado en el video también y ahora tenemos otra oportunidad. Hechos 2, 1 a 21.
Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas, como de fuego, que se repartieron. Y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaron. Vivían en Jerusalén judíos, cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían: es que están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor. Día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Entonces, esto es la historia de hoy, la historia de Pentecostés. Ahora hablamos de las preguntas de considerar. Las preguntas de considerar no son nuestro enfoque, entonces vamos a contestar estas preguntas un poco más rápidamente, porque nuestro enfoque hoy y dentro de este curso es las preguntas de consolidar o la ley y el evangelio. Entonces, sí, vamos a contestar preguntas de considerar, pero no es el enfoque de la lección o del curso. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Zoraida quiere contestar esta pregunta? Está en mudo el micrófono, Zoraida. Tiene que tocar la pantalla o si es computador, tiene que
Sí, sí, ya tengo el micrófono abierto. perfecto, Ajá. ahora sí. Buenas noches, ¿cómo están todos? Saludos, bendiciones Saludos. para todos. Bueno, tengo entendido que la fiesta de Pentecostés precisamente era después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Se celebró, se dice, el 50, porque era 50 días, ¿no? Fue muy relevante, muy resaltante en el sentido de que estaban los apóstoles reunidos en la casa de María, en la mañana, eso de las 9 de la mañana más o menos. Y bueno, ellos sintieron un estruendo tremendo, como una ráfaga de viento muy fuerte, y era la llegada de Jesucristo, que les iba a hablar, les iba a orientar, y ese fue un momento en el que recibieron al Espíritu Santo de Dios, como fuego, como lengua de fuego, y se le posó el Espíritu Santo de Dios a cada uno de los apóstoles que estaban allí. Y, y bueno, el Espíritu Santo de Dios vino a ellos a darle poder, a darle toda la ayuda que ellos iban a necesitar cuando fueran a llevar la palabra de salvación por toda esa área de Jerusalén. Fue un acontecimiento bastante importante porque mucha gente se llenó del Espíritu Santo de Dios, y y bueno, hasta ahorita nosotros los que estamos en el camino de Cristo, por la promesa de Dios, de Jesucristo, de dejarnos a su Espíritu Santo, entonces todo lo que necesitemos, porque Él es nuestro consolador, nuestra ayuda oportuna, nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte, nuestro guía. Él es el que, bueno, no, el que alimenta nuestro espíritu y el que alimenta nuestro cuerpo también. Porque nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Entonces debemos estar enfocados, alineados a las exhortaciones, a los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, y es mi aporte. ¿Cómo está, Pato? Gracias, Zoraida. Sí, entonces para resumir los personajes, en esta parte tenemos los 12 apóstoles. Yo Sí, le puedo decir los personajes también, fue que me... Ajá. Bueno, los personajes son Jesucristo, los apóstoles, María, que también estaban muchas de las esposas de los apóstoles, y un montón de personas que estaban allí de diferentes razas y credos y religiones y todas esas cosas que se habían convertido en el judaísmo. muy bien. Y el Sí, Espíritu Santo de Dios, que fue el principal protagonista de la fiesta, de la sí. reunión. Excelente, sí. Entonces tenemos, sí, estas personas, apóstoles, Espíritu Santo, judíos de todas partes, de todas las naciones, ahí las naciones conocidas en esta época, Pedro, el profeta Joel, mencioné el Pedro, sí, profeta Joel también. Okay. o el que lo mencionaron también en su profecía. Sí, sí, hijos, hijas en la profecía, jóvenes, ancianos, muy bien. Ok, vamos a continuar entonces con la próxima pregunta. Ebert, por favor, ¿podría compartir los objetos de esta historia? Sí, podríamos decir que los objetos que encontramos allí son como las lenguas repartidas como fuego, principalmente
sería esa la que yo encuentro. Ujú. No sé en qué otro aspecto van a acompañar los hermanos. Quería decirles que importante la cantidad de personajes que hay allí, que también quería compartir un poco con ellos, porque dice que no son galileos todos estos. Tenemos que entender que el pueblo hebreo se había separado en dos tribus y que hay 10 tribus que no se encuentran allí, sino nada más que la de los judíos, y pueden ser estos los de Galacia, que son esas 10 tribus que están esparcidas. Es un pensamiento que yo tengo, no sé si será así, pero alguien puede aclararlo. Gracias, Ebert. Sí, entonces el objeto principal, como dijo usted, es pues las lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. También tenemos el estruendo como de un fuerte viento, la casa, y menciona muchas cosas en la profecía también: sangre, fuego, vapor de humo, sol, Tierra, luna. lengua, sangre, Sí, agua. sí, sí. Entonces, sí, tenemos muchos objetos en esta historia, dentro de la historia. Continuamos con dónde ocurrió la historia. Entonces, ¿quién quiere comentar sobre esta pregunta? Veo el micrófono abierto. Alicia. Alicia, ¿quiere comentar o contestar esta pregunta? Era de los objetos, profesor, pero ya No, todos lo respondieron. sí, ahora de dónde ocurrió la historia. Eso no ocurrió cuando estaba el Pentecostés en Judea. Jerusalén. Ok, sí, sí, en Judea, específicamente en la ciudad de Jerusalén. Muy bien. Entonces estamos en Jerusalén, en una casa. En Jerusalén, pues al inicio es una casa, después en las calles, imagino. Entonces esto es donde ocurrió la historia. Ahora, ¿cuándo ocurrió la historia? Daniel, ¿quiere comentar cuándo ocurrió? Y buenas noches. Bueno, ocurrió en la fiesta de la semana que se celebraba en el mes de Sivan, que era el 9º mes del calendario judío, y en el nuestro queda entre los meses de mayo y junio, y se menciona la hora, que era la tercera hora, que era a las 9 de la mañana aproximadamente. Eso es cuando. Muy bien, gracias. Excelente. Continuamos con la última pregunta aquí. Entonces, tal vez podemos tener dos respuestas aquí para que podamos enfocarnos más en las preguntas de consolidar. Pero sí, ¿cuál es el problema? Y se soluciona el problema. Empezamos con Francisco. Si tiene una respuesta, veo la mano levantado. Francisco, ¿quiere compartir algo o no? Está en mudo de micrófono en este momento. Ok, Francisco tiene que Aló. tocar la pantalla Ujú. y el micrófono para abrirlo. Parece que no está funcionando. Entonces, continuamos con Víctor. Adelante, Profe, Víctor. ok. Víctor, también con el micrófono, por favor. Bueno, ¿sí? Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, Bueno, no sé si estoy en el momento para hablar. Sí. Bueno, pues la Biblia dice que estaban
en el aposento alto cuando ocurrió y el problema pues era de que estaban orando, bueno, estaban orando porque habían sido, es que el Señor Jesucristo les había dicho que oraran por la promesa del Espíritu Santo. Y creo que se solucionó el problema cuando llegó el Espíritu Santo y fueron todos llenos de él. Es todo. Gracias, Víctor. Profe, Entonces, ¿puedo Nimia. participar? Sí, Ajá. Nimia, adelante. Profe, uno de los problemas que veo es que los que estaban, los visitantes, pues, porque habían, como ya dijimos, de muchos pueblos cercanos, ¿verdad? Unos judíos, otros no, pero uno de los problemas era que ellos decían, no, estos están ebrios, no creían, porque no conocían ni sabían, ¿verdad? Que esa era una promesa de Dios que iba a derramar el Espíritu Santo. Entonces, ese es un problema que ellos no creyeron, no creían, pues, pero vemos que sí solucionamos el problema, porque Pedro, pues, hace la acotación y les aclara que no, ellos no están ebrios, sino que se ha cumplido o se está cumpliendo allí la profecía de Joel, del profeta Joel. Ese es un problema. Sí, gracias, Nimia. Sí, ¿cómo es posible que unos galileos que no tienen muchos estudios están hablando idiomas que nunca han estudiado? Pues nosotros sabemos, sí, Jesús había prometido enviarles el Espíritu Santo y ahora estamos en este momento. El Espíritu Santo les da la habilidad milagrosa. Entonces, sí, veo algunas manos levantadas. Vamos a continuar con las próximas preguntas y ustedes van a tener oportunidades para contestar algunas preguntas en la próxima parte. Entonces, la próxima parte de esta, pues, de este estudio, del estudio de las 4C, es las preguntas de consolidar. Y estas preguntas son la aplicación a nuestras vidas, ley, evangelio y la aplicación. También está diciendo que tengo una conexión débil. Entonces, tal vez voy a cortar el video. En algún momento vamos a ver cómo está, cómo va todo, pero si está mal el audio para ustedes, lo siento, porque siempre está diciendo que mi conexión está débil esta noche. Pero continuamos entonces. Ahora estamos hablando de ley y evangelio, y esto es un objetivo de este curso, considerar ley específica y evangelio específico en historias de la Biblia, aplicarlos a nuestras vidas personales. Pues antes de ley y evangelio tenemos esta pregunta. El punto principal de la historia: Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, esto es el punto principal de esta historia y ahora empezamos con la ley y el evangelio. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Adelante, Abdón. Gracias, profesor. Am, a ver, eran muchos peregrinos que estaban en esa fiesta de Pentecostés. Seguramente tenían algo de fe, digo algo de fe, pero no lo asumían, ¿no? Y muchos de nosotros también podemos estar años en la iglesia, pero no vemos la realidad de lo que Dios hace, el trabajo en nosotros, ¿no? Entonces, seguimos incrédulos mientras no se manifieste de veras lo que quiere Dios
con nosotros, ¿no? Ese es el pecado de aquellos tiempos que estaban incrédulos todavía, ¿no? Y esperamos siempre quizás algo fuerte para asumir de que Cristo vino y nos proporcionó la fe a través de ese medio de gracia del Evangelio. Gracias, eso veo. Gracias, Abdón. Muy bien. Sí, entonces, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Zoraida, adelante. Está en mudo otra vez. Tiene que abrir el micrófono. Pues podemos regresar a Zoraida. Continuamos con Wilson y Silvia. Buenas noches, familia. Gracias Buenas por noches. comentar. Sí, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? A veces nuestra falta de fe, a veces la timidez, a veces también, entre comillas, digo, la vergüenza, ¿no? De hablar, de comentar, de hacer saber que hay un Dios, que está Jesús, que Jesús nos dejó el Espíritu Santo y Él permanece con nosotros. No queremos a veces compartir esto porque como que no, digo, o sea, digo entre comillas porque hoy es otra cosa, pero cuando recién conocemos al Señor, estamos pendientes del qué dirán la gente. No, no debe de ser así. O sea, ese pecado confieso en mi vida, ¿no? Lo grande que es saber que el Espíritu Santo está con nosotros, que no nos ha dejado y sigue en nosotros y nos da claridad, nos da facilidad de palabras también. Y sobre todo veo a través de este medio, ¿no? Cómo personas que conocen el inglés aprenden también el español para compartirlos a nosotros y viceversa. Algo extraordinario. Cómo el Señor hace la obra, cómo Él utiliza todos estos objetos, todo esto para poder llegar con el mensaje. Qué bendición. Gracias por eso. Gracias a Dios y a ustedes. Amén. Gracias por estos comentarios, Wilson. Ahora puedo hablar, pastor, que se cayó la comunicación. Ahora sí, Bueno, adelante, Zoraida. bueno, le estaba diciendo que con el pecado que puedo confesar y relacionarlo con los tiempos de esa época, es un poco de desconfianza, y de incredulidad, no en la palabra de Dios, sino incredulidad en las actitudes, cómo se lleva la palabra de Dios por algunas personas, el hecho de más bien tener esas actitudes más personales que realmente alineado de verdad de corazón a los mandamientos, a los lineamientos de Cristo. Entonces, ese poquito de desconfianza no a la palabra, sino a algunas personas, sí, que predican la palabra. Gracias, Zoraida. Entonces, un comentario más de esta pregunta de Vicente, por favor, y después tendremos la pregunta del amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios? Entonces, tal vez Daniel quiere comentar sobre esta pregunta o Juan Carlos, veo el micrófono abierto, Nair también, para la próxima pregunta. Pero Vicente, adelante para esta pregunta. Sí, buenas noches, familia de la fe. Pido mil perdón, o sea, está lloviendo muy fuerte por acá y me retrasé 15 minutos. Perdón. No, está bien. Lo que sí veo aquí, aplicándolo en ese tiempo, la iglesia primitiva, como se la llama, nuestro tiempo, sucede lo mismo, falta de fe, incredulidad, al menos de la iglesia que comenzaba ahí, recién comenzaba la iglesia, vino sobre
toda esta multitud de gente que le dijo a nuestro Señor Jesucristo que esperaran en Jerusalén hasta que venga sobre ellos la promesa del Padre. Y gracias a Dios vino sobre ellos, y Pedro con los 11, o sea, con los apóstoles, se separaron a comunicar la verdad, el evangelio, ¿ya? A los que no creían, a los que se burlaban, ¿ya? Y gracias a Dios comenzó el primer discurso, y eso nos ayuda a nosotros bastante comunicar. O sea, este es un mensaje para nosotros en este tiempo, que no tenemos que tener miedo, temor de hablar, de que cómo el Espíritu Santo es el que hace la obra, ¿ya? Nosotros somos un instrumento para llevar esta hermosa palabra de Dios, que es para salvación. Y gracias a Dios se cumplió lo que dijo el profeta Joel, ¿ya? Que se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Y sí, aplicarnos a nosotros en nuestra vida, porque a veces llega ese desaliento, nos desanimamos por cualquier motivo, sea en la misma iglesia o fuera. Siempre que llevamos el mensaje, siempre estamos atacados, ¿no? Pero no tenemos que coger esa actitud, sino hablar con denuedo la palabra, ¿ya? Sabiendo que Él está ahí con nosotros y nunca nos va a dejar. O sea, es mi aporte, ¿no? Gracias, Vicente. Excelente. Sí, y muchas gracias también a los que están compartiendo en el chat con otras preguntas. He visto algunas respuestas ahí. Entonces, muchas gracias por estos comentarios ahí también. Pues un comentario más de esta pregunta es que pues a veces en mi vida, a veces a nosotros, pues a veces nos gana la timidez en nuestras vidas, o la cobardía para compartir la palabra en momentos con otros, o tal vez solo queremos predicar la palabra a nuestra propia gente, o no a la gente de otros pueblos o razas, algo así. Entonces esto tal vez es un pecado que podemos confesar Amén, amén. en esta pregunta. Continuamos entonces con la próxima pregunta. Juan Carlos quiere comentar, y después Nair, y finalmente Dania. Entonces, Juan Carlos quiere comentar sobre el amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? A mí, Juan Carlos López, ¿no? Sí. Y bueno, yo lo que veo que Dios siempre nos prometió a Él que siempre estaría, pero nosotros siempre, a pesar que decimos sí, tenemos la desconfianza muchas veces, ¿no? Sea que no confiamos, sea nosotros mismos, cuando Él dice que va a estar con nosotros, porque Él lo prometió que va a estar todos los días con nosotros. Y aún así, cuando se fue, se quedaron tristes, pero Él cumplió la promesa, lo llenó del Espíritu. Y bueno, y es para que ellos vayan a predicar la palabra. Y Cristo mismo dijo también que pues, va a llegar el momento que íbamos a ser perseguidos y que no preocupemos por lo que íbamos a hablar, porque Él estaría con nosotros. Pero a veces nosotros decimos sí, ¿no? A veces decimos, Señor, yo tengo fe, tengo confianza, pero a la vez es como que si tuviéramos esa fe completa o inamovible, no nos preocuparíamos, pero a veces estamos preocupados. Entonces ahí pecamos, porque si nosotros decimos que confiamos, a veces, ¿por qué tenemos que estar preocupados, no? Como dijo Jesucristo, no se turbe vuestros corazones, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero a veces parece que nos cuesta y nos cuesta a veces tener miedo a hablar, como sabiendo que solo nosotros vamos a hablar con nuestra palabra, pero Él va a estar con nosotros.
Ese es el pecado que vemos, que nos cuesta muchas veces. Nos cuesta vencer eso, ¿no? Y bueno, nos cuesta sabiendo que el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo, a veces nosotros creemos que el Espíritu Santo, que nosotros somos un títere, pero el Espíritu Santo se mueve a la vez que nosotros lo movamos con fe. Eso es lo que pasa, que tenemos que tener esa fe inamovible, esa valentía, ese ser valiente, pero muchas veces somos cobardes. Pero bueno, gracias al amor de Dios que nos tiene paciencia muchas veces y bueno, día a día nos va a ir formando, pienso, ¿no? Nos va a ir dando esa valentía, esa autoridad que tenemos que tener cuando Él nos da, ¿entiendes? Eso es lo que yo pienso sobre esto, ¿no? Que bueno, que nos Gracias. cuesta a veces, nos cuesta. Gracias, Juan Carlos. Sí, entonces continuando con esta pregunta, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Adelante, creo que Nair. Hola. Adelante, sí, adelante, Nair. Nair está en mudo el micrófono, creo. No veo el micrófono en este momento. Yo no sé qué, a ver, ¿me escucha? Sí. Pues antes sí, ahora no. Sí, Nair, tiene que abrir el micrófono. Sí, pero no sé qué me sale la... Ahora sí, estaba bien ahí, pero ahora no. Ahora No sé sí, cómo ahora sale. no. No, sí, el micrófono está en silencio, pero no puedo abrirlo. No No, me está sale la aplicación. abierto. Está abierto. Está abierto, bueno. En el 4, que quedaron llenos del Espíritu Santo, promesa cumplida. Podemos confiar que el Señor va a cumplir las promesas. Ese es el amor del Señor. Y también cuando dice, todo el que invoque en el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Creo que esa es la mejor promesa que podemos tener, la salvación. Esa es mi aporte. Gracias, Nair. Excelente. Dania, adelante. Bueno, yo veo el amor del Señor primeramente en el versículo 17, donde muchísimos años antes de que sucediera esto del Pentecostés ya se había hecho una promesa, la cual el Señor cumplió en el versículo 4, dice, donde los apóstoles fueron todos llenos del Espíritu Santo, y también en el 17 más adelante, donde se extiende esta promesa para todos los creyentes. Entonces yo en todos esos versículos veo el amor del Señor. Excelente, gracias. Muy bien, gracias por sus comentarios. Vamos a continuar porque no tenemos mucho tiempo, pero hay otros temas que tenemos esta noche, entonces tenemos que continuar con las próximas partes de la lección. Pero también he visto en el chat ejemplos del amor de Dios, enviar su Espíritu, Espíritu Santo, el amor de Dios, enviar Jesús y a nos lleno de poder del Espíritu Santo también. También un comentario de esta pregunta, algo interesante, es que el día en que festejan las primicias de la cosecha, esto es a veces otro nombre para Pentecostés, hablamos de la cosecha o las primicias en el Antiguo Testamento. Y en este caso, en Pentecostés, en este día, la pregunta es, ¿estamos viendo las primicias espirituales de la cosecha del Evangelio de Cristo resucitado?
Entonces, esto es una conexión interesante porque ahí estamos, pues tenemos, sí, este curso se llama la Iglesia Cristiana porque esto es la iglesia primitiva. Los apóstoles están compartiendo la palabra con otros. Por eso nosotros tenemos la palabra también, porque cada generación está compartiendo la palabra con los demás. Entonces, esto es algo interesante, algo para compartir sobre esto, que tenemos este amor de Dios. Ellos están compartiendo la palabra en idiomas extranjeras para ellos, el Evangelio. Ok, la última pregunta. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Ebert, adelante. Si tiene una respuesta a esta pregunta. Yo sé que es nueva. Sí, bueno, creo que lo que quiero que obre en mí es ese poder, y creo que todos deseamos de que ese poder fluya constantemente en nosotros para sanar enfermos, levantar muertos y levantar paralíticos. Quisiéramos constantemente ver esa práctica de la promesa, como la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Eso quisiera verlo constantemente en mi vida. Y bueno, sabemos que el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Gracias, Ebert. Muy bien. ¿Y Zoraida, algo más de esta pregunta? Sí, pastor. Bueno, una vez que nos dejaron el Espíritu Santo de Dios en nosotros los que estamos en el camino de Cristo, ¿qué le pediríamos a Él? Bueno, imagínate, que nos dé poder, que nos dé esa unción que tanto necesitamos para llegar con la palabra de Dios a los demás, que nos dé un corazón limpio y puro, que nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento y el amor de Cristo, que necesitamos manifestar ese amor puro a todos los demás. Y bueno, tantas cosas que le pediríamos al Espíritu Santo de Dios. Bueno, ese gozo que necesitamos también cuando ayudamos a los demás, cuando llevamos la palabra, que esa es una ayuda espiritual importantísima y necesaria en la vida de nosotros los seres humanos. Es mucho, mucho lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios, pero bueno, por ahora es mi aporte. Gracias. Gracias, Zoraida. Sí, estoy viendo los comentarios en el chat también. Excelente, estamos hablando de compartir la palabra con personas en nuestras vidas. Excelente. Reflejar a Jesús en nuestras vidas también. Muy bien. Un comentario más sobre esta pregunta. No hemos oído de Carlos Figueroa. Entonces, Carlos, ¿quiere comentar? Carlos, está en mudo el micrófono. Todavía está en mudo. Pues entonces, adelante, Miriam. Buenas, nuevamente. Yo le pediría para poder tener la llenura, la sabiduría, así como la pidió Salomón, muy sabio, que el rey le dice, Dios le dijo a él, ¿qué pide? ¿Qué quieres que te dé? Y digo, quiero sabiduría para poder gobernar este pueblo rudo, fuerte. Y Dios le dijo, no solamente te voy a dar sabiduría, sino te voy a dar riquezas y poder. Entonces,
no queremos, yo en mi caso yo no quiero ni riquezas, sino el poder de su Santo Espíritu, la sabiduría, la llenura de su Santo Espíritu, porque al obtener ese valioso ser, esa valiosa persona, como lo es el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros vamos a ser unas personas ya, una nueva persona. Ya lo viejo pasó y nuevamente tendremos lo nuevo. Vamos a actuar con sabiduría, que eso es lo que nosotros necesitamos, ser nuevas criaturas, ser diferentes al mundo que nos rodea, porque estamos acá, mas no pertenecemos a este mundo. Entonces necesitamos esa llenura, necesitamos la presencia del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, el bautismo del Espíritu, para que nosotros podamos ser diferentes al mundo y a tener esa llenura vamos a hacer luz para las tinieblas del mundo, ¿amén? E ir a alumbrar, ¿amén? Eso Gracias, es Miriam. mi anhelo. Muy bien, gracias. Sí, y en el chat, pues estamos hablando para prepararnos para la venida del Señor. Excelente, otro comentario. Muy bien, gracias Miriam, gracias a los demás por sus respuestas a esta pregunta. Ahora continuamos con las últimas partes de la lección. Entonces, ya estamos a la hora, hemos pasado una hora. Tal vez vamos a tener como 15 minutos más de esta lección. No vamos a tener tiempo para preguntas en este momento, porque ya hemos pasado la hora. Pero voy a compartir algunas cosas con ustedes y bien pueden preguntarme por medio de WhatsApp. Podemos hablar ahí también. Lo siento que no hay Marian, mucho si no me tiempo responde, todavía ayúdame. en esta lección. Pero continuamos entonces a identificar el propósito de Pentecostés. Ajá, pero está volteado. Puse esperar. Espera para ver. Porque te puedes salir y puedes volver a entrar. Okay. Ay, Sí, no sé qué está pasando con el audio. Parece que cada persona está en mudo, pero hay ruido. Entonces, si ustedes pueden ver sus micrófonos para cerrarlos, por favor. Casi todos están cerrados, creo. No veo a nadie con un micrófono abierto, pero siempre hay ruido. No sé por qué, lo siento. Vamos a continuar entonces. Marian no me responde, no me hace nada. Ok. Identificar el propósito de Pentecostés en Hechos 2. Entonces, ¿cuál es el propósito de Pentecostés? Esto es una pregunta del proyecto final. Entonces, esto es la segunda pregunta del proyecto final. Y ya hemos contestado esta pregunta con el punto principal de la historia. El propósito del día de Pentecostés. Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, esto es el propósito de Pentecostés que podemos ver en Hechos 2. Y la otra parte de esta lección, examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Entonces, vamos a hablar de Hechos 2 primero, que dice Hechos 2 sobre las lenguas. Pues en versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía
expresarse. Entonces, sí, vienen del Espíritu Santo, en este caso, en Hechos 2. Lenguas son del Espíritu Santo. Versículo, pues 7 dice, desconcertados u maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Entonces, y versículo 11 dice, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces, el hablar en lenguas en Hechos 2 claramente quería decir la habilidad de hablar en idiomas extranjeros para ayudar a los discípulos a proclamar el Evangelio. Sí, son idiomas reales, extranjeros, que los demás pueden entender para proclamar la palabra de Dios. Y en versículo 16, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Cuando Pedro responde a la burla que los discípulos están hablando en idiomas extranjeros porque están borrachos, él explica que los eventos comenzando con Pentecostés fueron profetizados por Joel. Entonces, sí, tenemos esto, es lo que dice Hechos 2 sobre las lenguas. Y ahora vamos a hablar de esta pregunta. ¿En qué se diferencia esto de lo que muchos llaman hablar en lenguas en el cristianismo moderno? Entonces, vamos a hablar de la primera de Corintios, el libro, la letra primera de Corintios 12, 1 a 12. Entonces, esto es lo que dice. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, algo muy importante recordar es, pues, la obra más importante del Espíritu Santo es la fe que tenemos, la fe que obra en nosotros. Entonces, esto es lo que dice aquí. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Esto es su poder en nuestras vidas, a darnos la fe. Primero de Corintios, continuando con los otros versículos 4 a 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Entonces, la palabra se repite, es diversidad. Pero es el mismo Dios que da una diversidad de dones. Entonces, hay una diversidad de dones dentro de la iglesia, dentro de los creyentes. Pero el Espíritu es lo mismo, es el mismo. Versículo 8. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el Espíritu le da la fe, y a otro dones de sanidades, y a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, y a otro el don de interpretar
lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Entonces Pablo menciona algunos dones aquí: sabiduría, ciencia, fe, sanidades, otras cosas. Pero cada persona no tiene en esta iglesia, está hablando a los corintios, cada persona no tiene cada don o todos los dones. Otro tiene algo de hacer milagros, otro el don de profecía. Entonces, en esta iglesia, dentro de esta iglesia, y es lo mismo en nuestras vidas, cada persona tiene dones diferentes. Tal vez hoy día no tenemos el don de hacer milagros o el don de profecía en nuestras vidas, pero sí, cada persona tiene dones diferentes de nuestro Dios. Entonces es importante recordar esto. No es para cada persona, cada don, no es para todos. También es importante recordar este pasaje. 1 de Corintios 13, versículo 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. O sea, el amor cristiano es más importante que hablar en lenguas, es más importante que hablar en lenguas humanas y angélicas. Sí, ese amor es más importante. Dios nunca ha prometido darnos el don de lenguas regularmente. De hecho, 1 de Corintios 13, versículo 8 dice, el amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse. Puede que ya estamos en una época en la cual no hace falta el don de hablar en lenguas, como en el día de Pentecostés. El propósito de hablar en lenguas en el día de Pentecostés era llamar la atención de extranjeros para que escucharan la palabra en su lengua materna, para proclamar el evangelio. Entonces, este era el propósito en el día de Pentecostés. Entonces, otro versículo más. 1 de Corintios 14, versículo 9. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Pues en 1 de Corintios, Pablo los anima a valorar más los dones que edifican la iglesia, como la profecía. Dice Pablo en el versículo 9, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Entonces, sí, es muy importante cuando estamos hablando de este tema de hablar en lenguas, el propósito. En el día de Pentecostés era proclamar el evangelio. No era palabras que nadie puede entender. Era la palabra de Dios en idiomas extranjeras. Entonces, esto es tan importante recordar. Y finalmente, el propósito de hablar en lenguas el día de Pentecostés, hemos hablado de esto, llamar la atención de extranjeros para que escucharan la palabra en su lengua materna. El hablar en lenguas no es un requisito para ser un creyente. Dios da dones a todos los creyentes y es diferente para cada una persona. Como dicen algunas iglesias dicen esto, que es un requisito para ser creyente. Dicen que el evangelio queda incompleto
si uno no ha hablado en lenguas. Entonces, esto es una observación. Alguien observó una vez, no me interesa lo que digan en lenguas esas personas, lo que me molesta es lo que dicen en mi idioma. Entonces es muy importante. Comparamos lo que enseñan esas personas, su doctrina, con la escritura. Si la doctrina no concuerda con la escritura, sabemos que sus lenguas no vienen de Dios. Entonces es muy importante pensar en esto cuando estamos hablando de lenguas, de este don de Dios, hablar en lenguas. Ya ahora tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, pues en básicamente todos los idiomas del mundo. Entonces podemos comparar lo que está escrito en la Biblia con lo que los demás están diciendo en otros idiomas, en nuestro idioma. Entonces, esto es importante recordar, que ya tenemos la palabra de Dios y es nuestro deseo compartir la palabra de Dios. Y esto fue el propósito el primer día, o pues este día de Pentecostés, compartir el evangelio con los extranjeros. Y por eso los apóstoles están hablando en lenguas, por poder del Espíritu Santo. Esto es todo para hoy. Gracias por quedar un poco más de una hora, lo siento. Pero vamos a terminar la lección ahora. Y tengo que, pues creo que en este momento ustedes no tienen la habilidad de abrir sus micrófonos. Yo hice algo, pero vamos a ver si podemos cambiar algo para la despedida. Entonces, la tarea para la próxima clase, ver el siguiente video para la lección 3. La lección 3 es Pedro testifica de Jesús. Leer Hechos 2, 21 a 47. Y tenemos la misma pregunta para la tarea. ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? Entonces, tenemos esta pregunta ahí para la tarea, para que ustedes puedan prepararse para el proyecto final. Entonces, está ahí. Ustedes pueden contestar esta pregunta en su cuaderno, algo así, como una preparación para el proyecto final. Esto es todo para esta noche. Entonces, ustedes pueden hablar conmigo con cualquier pregunta. Lo siento que no hemos tenido tiempo para las preguntas esta noche. Pero sí, podemos hablar en WhatsApp, por mensajes ahí. Está bien usar este método. Terminamos con la bendición entonces. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Ok, muchas gracias a todos. Sí. Entonces, gracias por estar aquí. Creo que ustedes pueden abrir sus micrófonos ahora. No sé si es posible. Gracias, muchas gracias. Sí, profesor. hermano. Amén. Ahora sí. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. Hasta el lunes. Bendiciones, Buenas noches. profesor. Nos vemos mañana. Buenas noches a todos. Muchas gracias a Buenas todos. noches, hermanos. Buenas noches, profe. Saludos. Bendiciones Dios para le todos. bendiga a todos, familia de la fe. Bendiciones. Hermano, buenas noches, pastor. Dios les bendiga. Amén. Igualmente, gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí esta Bendiciones. noche. Bye. Amén. Dios les bendiga a Chao. todos, hermanos. Chao. Pastor. Amén. Bendiciones, bendiciones para todos, bendiciones. Bendiciones.
Bendiciones Oremos para uno por otro. todos. Bien. Bendiciones. Chao.